Prepárate, porque lo que puede pasar este fin de semana no es fútbol, es una locura histórica. El FC Barcelona puede ser campeón, pero no solo eso. Puede ser campeón gracias a algo que ningún culé habría imaginado jamás. El Español. Sí, el eterno rival de ciudad, el mismo, puede acabar dándole una liga al Barça. Y espera, porque hay más. Porque si esto no pasa, el destino tiene preparado otro escenario todavía más salvaje, uno en el que el Barça podría ganar la liga, en la cara del Real Madrid, en un clásico que puede ser histórico. Pero antes de llegar a ese punto, hay una trampa muy seria, porque todo este guión de película se puede venir abajo en un solo partido. Y ese partido no es fácil. Porque el Barça tiene que visitar al Osasuna, un equipo que en su casa no regala nada, que aprieta, que incomoda y que puede convertir este final perfecto en un problema muy real desde el primer minuto. Así que olvídate por un momento del Español, del Madrid y de la Liga, porque si el Barça no supera esto, no hay historia, no hay ironía y no hay final de película. Y créeme, ese final puede ser lo más incómodo que ha vivido un culé en años. Este Barça de Hansi Flick llega líder con autoridad, dominando la liga con números que impresionan. Más de 80 puntos, una diferencia de gol brutal y una regularidad que ha marcado la temporada. Pero hay un detalle clave que rompe la narrativa perfecta, y es cuando el Barça sale de casa. Porque sí, en general la temporada es sobresaliente, pero fuera del Camp Nou la historia cambia ligeramente. El Barça ha sido fuerte, pero no invencible. De hecho, en este 2026 ha tenido un rendimiento irregular a domicilio, con 4 victorias y 2 derrotas en sus últimos partidos fuera. Y ojo, porque esas derrotas no han sido contra gigantes, han sido avisos de que cuando el Barça baja un poco la intensidad, cualquiera le puede complicar la vida. Y aquí es donde entra el partido contra Osasuna, porque no es solo un rival más, es uno de esos equipos que en su estadio se transforma, que aprieta, que incomoda, que convierte cada balón dividido en una batalla. Osasuna llega a este partido en una posición cómoda en la tabla, alrededor de la zona media, con unos 40 y tantos puntos y sin la presión del descenso, pero con ambición, porque cuando estás ahí, el objetivo es claro: soñar con Europa, competir contra los grandes y hacer del estadio un fortín. Y en casa, cuidado con Osasuna, sus números lo dicen. Es un equipo que en su estadio mejora muchísimo sus prestaciones, con un porcentaje de victorias muy superior al de fuera y una capacidad ofensiva que prácticamente se duplica. No es casualidad, es un equipo que sabe a lo que juega: intensidad, presión, ritmo alto y hacer el partido incómodo. Y todo esto sabiendo que mientras el Barça sufre aquí, hay otro partido que puede decidirlo todo. Y aquí es donde todo encaja con la narrativa de este fin de semana, porque el Barça no solo juega contra Osasuna, juega contra la presión, contra la ansiedad y contra la posibilidad de ser campeón en ese mismo momento. Bueno, tampoco así. Hay algo más cocinándose, y que pasará no el sábado, sino el domingo. Porque lo que está a punto de pasar el domingo puede dejar una de las imágenes más surrealistas de la historia de la liga. Así que quédate hasta el final, porque esto va a más. Y si te está gustando cómo pinta, quédate, porque lo que viene ahora cambia completamente la historia. Llegamos a un punto de la temporada donde la lógica empieza a tambalearse y la emoción manda. El Barça de Hansi Flick tiene el título al alcance de la mano, pero no depende únicamente de sí mismo para cerrarlo este fin de semana. Y ahí es donde empieza la magia, o el caos, según lo mires, porque la ecuación es tan sencilla como cruel. El Barça tiene que ganar su partido y necesita que el Real Madrid no gane el suyo. Y justo ahí aparece un actor inesperado, uno que nadie en el entorno culé habría querido mencionar hace unos meses: el Español. Sí, ese mismo Español, el rival de ciudad, el vecino incómodo,
El equipo que vive partidos contra el Barça como si fueran finales puede convertirse en el aliado indirecto que entregue la liga en bandeja. Es una de esas ironías que solo el fútbol español puede ofrecer. El Español se enfrenta al Real Madrid y de su resultado puede depender que el Barça se proclame campeón. Y claro, aquí es donde todo se vuelve incómodo, divertido y absolutamente surrealista. Hoy, en tertulias, redes sociales y conversaciones de bar, no se habla de otra cosa. Las opiniones vuelan en todas las direcciones. Algunos aseguran que el Madrid no va a fallar, que en estos momentos siempre responde. Otros creen que el Español va a salir con el cuchillo entre los dientes, porque ganar al Madrid también es una declaración de intenciones. Pero lo más repetido, lo más viral, lo que está incendiando Internet es una sola idea. ¿Te imaginas al Español dándole la liga al Barça? Esa frase repetida 1000 veces resume perfectamente el momento. Pero no es solo eso, y aquí es donde ya roza el guión de película de Quentin Tarantino, donde quedas como que, espera, ¿qué? Sí, el Español puede sin duda competir contra el Madrid, y más contra este Madrid, pero aquí viene la parte incómoda, porque una cosa es competir contra el Madrid, y otra muy distinta es saber que ganar ayuda al Barça. Y entonces aparece la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Y si no quieren ayudarle? ¿Y si eso significa perder? ¿Incluso bajar a segunda? Y aquí es donde quiero saber qué piensas tú, porque hay gente que lo tiene clarísimo, y te aseguro que hay quien prefiere perder antes que ver al Barça campeón. Sí, exacto, bajar a segunda. Ahora tú dirías, no vale, no creo. Pero esto perfectamente puede estar en la mente de los pericos, porque al final, perjudicar al Barça les puede valer más que hacerlos campeones, aún así signifique bajar a segunda. Sí, suena a locura, pero no es tan descabellado como parece. Yo personalmente creo que no se arriesgarían a tanto. Por mucho que odien, deportivamente hablando, espero, al Barça, se están jugando la categoría, y esto debería valer mucho más que la rivalidad con Dal. Mientras tanto, dentro del vestuario blaugrana, la historia se vive de otra manera. Flick tiene un trabajo delicadísimo por delante, porque esto no va solo de fútbol, va de gestionar emociones en estado puro. El Barça no puede caer en la trampa de la ansiedad. Tiene que salir a ganar como si todo dependiera de ellos, porque en realidad, en el fútbol, siempre depende de uno mismo hasta cierto punto. Flick debe insistir en la calma, en la concentración, en matar el partido cuanto antes para evitar nervios innecesarios, porque si el Barça hace su trabajo, la presión cambiará automáticamente de bando. Y entonces llega el domingo. 2 partidos, 2 historias paralelas, un mismo desenlace posible. El Español, jugando contra el Madrid, sabiendo que un buen resultado suyo puede beneficiar directamente al Barça. Es una situación que roza lo absurdo. Porque, insisto, la gran pregunta es inevitable. ¿Qué pesa más? ¿La satisfacción de ganar al Madrid o la incomodidad de saber que eso ayuda al eterno rival de ciudad? Imagínate el ambiente. Cada gol del Español sería celebrado por culés y vivido con una mezcla de orgullo y contradicción por los pericos. Porque ganar siempre es ganar, pero esta vez tendría un efecto secundario muy particular. Y al mismo tiempo, cada minuto que pase con el Madrid sin imponerse, aumentará la tensión en ambos lados. Para el Real Madrid, el partido es una cuestión de supervivencia. Ganar significa seguir vivo en la lucha por la liga. Cualquier otro resultado es un golpe casi definitivo. Y cuando el Madrid juega con esa presión, puede pasar cualquier cosa. Puede salir como un vendaval, o puede atascarse, desesperarse y empezar a cometer errores. Para el Barça, todo pasa por hacer su trabajo y luego mirar de esperar. Porque si gana y el Madrid falla, se acabó, campeones, sin más, sin esperar a la siguiente jornada, sin cálculos. Pero claro, el cómo es lo que convierte esto en una historia única. Porque el escenario más probable no es el más recordado. El que quedaría grabado sería ese en el que el Español tiene un papel clave. Y aquí es donde entran las redes sociales, el termómetro real de lo que siente la afición. Los culés están viviendo esto con una mezcla de emoción y humor que roza lo surrealista. Se leen mensajes que hace unos meses serían impensables. Gente diciendo que prefieren ganar la liga ya, aunque eso implique celebrar un resultado positivo del Español. Otros que bromean con animar al rival de ciudad por un día.
y muchos que simplemente no pueden creer la situación. Porque en el fondo, el culé sabe que esto tiene algo de traición emocional, pero también tiene algo de obra maestra. Es como ganar una partida imposible, como ver cómo todas las piezas encajan de la forma más inesperada. Es incómodo, sí, pero también es glorioso. Y en ese punto, ya no es fútbol, es una cuestión de orgullo, de historia y de quién está dispuesto a vivir con las consecuencias. Y si todo encaja, pasa esto, y ahí es donde todo explota. Ahora imagina la escena final. El Barça gana su partido, el pitido final suena, los jugadores celebran y luego esperar al domingo. Ahora imagínate por un momento, el Español ha empatado o incluso ha ganado al Madrid, y en ese instante el Barça es campeón. Y en algún lugar de Barcelona hay culés celebrando la liga, mientras asimilan que, de alguna manera, el Español ha sido parte de la historia. Porque si no pasa, prepárate, porque lo del clásico puede ser aún más salvaje, pero eso es otra historia. Eso es lo que está en juego este fin de semana. No solo un título, sino una narrativa que puede quedar para siempre. Un Barça campeón, un Madrid golpeado y un Español convertido, sin quererlo, en protagonista de una de las ironías más grandes del fútbol reciente. Porque al final, ganar una liga siempre es especial, pero ganarla así es otra cosa. Es historia, es conversación eterna, es ese tipo de momento que dentro de años alguien recordará diciendo, ¿te acuerdas cuando el Barça ganó la liga gracias al Español? Y todos sonreirán, algunos con orgullo, otros con resignación, pero nadie lo olvidará. Porque hay ligas que se ganan y otras que te obligan a celebrarlas mirando al vecino que no soportas y sabiendo que, sin él, no habría pasado.